Crisis global. Cuba lleva años atravesando una crisis persistente, la cual parece agravarse sin una solución a la vista. Normalmente, un país en estas condiciones recurriría al Fondo Monetario Internacional, el FMI, para pedir asistencia financiera, ya que este organismo representa un fondo común al que casi todos los países contribuyen y del cual pueden recibir ayuda en momentos críticos. Sin embargo, Cuba no tiene acceso al FMI debido a conflictos históricos desde los años 60, cuando Fidel Castro solicitó y finalmente pagó un préstamo, pero acabó en una disputa con la institución. Esto también excluye a Cuba de recurrir al Banco Mundial y a otros organismos similares. El núcleo del problema radica en que el país no genera suficientes ingresos para importar los bienes que necesita, especialmente al depender de productos alimenticios y básicos provenientes del exterior. Los apagones, que pueden extenderse hasta 14 horas diarias, obstaculizan el funcionamiento de las empresas y agravan la escasez de agua y alimentos, intensificando la crisis. Entre 2022 y 2023, la población de Cuba disminuyó considerablemente debido a una crisis migratoria. Muchos habitantes buscan abandonar las difíciles condiciones de vida. El envejecimiento de la población es otro problema, reflejado en una baja tasa de natalidad y mortalidad. Esto indica un futuro incierto, ya que cada vez nacen menos niños, mientras los grupos mayores se acercan a la jubilación. A medida que la población activa disminuye, el Estado tendrá más dificultades para sostener a los jubilados y los fondos se reducirán. Por otro lado, el gobierno ha adoptado ciertas medidas como permitir una dolarización parcial de la economía, permitiendo el uso de dólares en ciertos sectores vinculados al turismo. Sin embargo, continúa limitando las actividades de las empresas privadas, regresando a una visión más socialista. El sector privado, que representa el 20% de la economía, ha importado bienes esenciales, llenando el vacío dejado por el Estado en áreas como alimentos, construcción y servicios. Aún así, el gobierno acusa a estas empresas de eludir impuestos y de incrementar la demanda de dólares, dificultando el control de la inflación y la disponibilidad de divisas. La electricidad y el agua son dos de los principales problemas que enfrenta la isla. La infraestructura del sistema eléctrico, basada en plantas de petróleo, depende de la importación de este recurso. La caída de la Unión Soviética en 1991 y la crisis económica en Venezuela, anteriormente sus principales proveedores de petróleo, han reducido la disponibilidad de energía. Como resultado, Cuba ha tenido que adquirir petróleo en los mercados internacionales, lo cual es costoso y provoca apagones continuos. La falta de electricidad también afecta el suministro de agua, que depende de bombas eléctricas para su distribución. A esta crisis energética y de agua se suma la escasez de alimentos. La producción nacional de carne ha caído considerablemente y la emigración masiva continúa en aumento, especialmente hacia Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos. Según cifras oficiales, la población de Cuba descendió de 11.2 millones a 10 millones entre 2021 y 2023, mientras el saldo de nacimientos no alcanza a cubrir las bajas poblacionales. En el ámbito monetario, los cubanos prefieren el dólar sobre el peso cubano debido a su mayor valor. Aunque el gobierno se ha resistido a la dolarización, recientemente decidió permitir pagos en dólares en ciertos sectores turísticos. Esto es visto como una medida temporal, y la dolarización completa no está en los planes a corto plazo. Sin embargo, el mercado negro sigue captando una parte significativa de los dólares que ingresan al país, reduciendo los recursos del gobierno para adquirir bienes en el exterior. El sector privado ha desempeñado un papel crucial para muchos cubanos, permitiendo el acceso a productos y servicios que el gobierno no ha podido proveer. Aún así, el Estado ha intensificado sus restricciones y regulaciones, acusando a estas empresas de desestabilizar la economía. En 2023, el gobierno impuso sanciones a más de 1.000 empresas y trabajadores por cuenta propia por incumplimiento de impuestos y precios inflacionarios. La crisis en Cuba es profunda y compleja. La combinación de escasez de electricidad, agua y alimentos, sumada a la emigración masiva,
crea una situación difícil de revertir sin apoyo financiero internacional. Sin acceso a instituciones como el FMI, Cuba depende de sus antiguos aliados, aunque ni Rusia ni Venezuela pueden proporcionar el respaldo de antaño, y las sanciones de Estados Unidos agravan la situación. Si el gobierno hubiera facilitado una mayor apertura al sector privado, quizás tendría una vía de alivio. Sin embargo, las recientes medidas restrictivas han generado un ambiente hostil para los negocios, lo que podría intensificar la emigración de los emprendedores. En resumen, Cuba enfrenta una crisis severa en sus servicios básicos y en su estructura económica. Si no se toman acciones significativas, es probable que la situación se convierta en una emergencia humanitaria en los próximos 6 a 12 meses. Uno de los mayores desafíos es el sistema de energía dependiente del petróleo importado. Tras la caída de la Unión Soviética, el suministro de petróleo de Rusia y el respaldo económico casi desaparecieron. Venezuela asumió este papel de apoyo durante la primera década del 2000, pero su propia crisis económica ha impedido que continúe como proveedor confiable para Cuba. Este contexto ha hecho que la infraestructura eléctrica de Cuba se mantenga en estado precario, incapaz de satisfacer la demanda, lo que ocasiona apagones prolongados. Además, al depender el suministro de agua de bombas eléctricas, las interrupciones eléctricas afectan directamente el acceso al agua, lo que eleva el riesgo de problemas sanitarios y de salud pública. La escasez de alimentos y el envejecimiento de la población también son factores cruciales en la situación actual. La agricultura en Cuba no ha logrado producir los alimentos necesarios, en parte por la falta de inversión en tecnología y por el control estatal que limita la eficiencia del sector. La dolarización parcial en el sector turístico ha generado tensiones, ya que, si bien permite la entrada de dólares, incentiva a los cubanos a preferir esta moneda frente al peso cubano. Sin embargo, el peso no tiene suficiente respaldo y enfrenta una inflación acelerada, lo que reduce aún más el poder adquisitivo local. El sector privado cubano, compuesto por pequeñas empresas y trabajadores independientes, es fundamental para cubrir necesidades que el Estado no puede satisfacer. Desde la alimentación hasta la construcción, este sector ha logrado cierto nivel de independencia. Sin embargo, la limitada apertura y las sanciones que el Estado ha impuesto a los empresarios, bajo acusaciones de elusión de impuestos y especulación, han minado la confianza y la capacidad de crecimiento. Las restricciones al sector privado han exacerbado la migración de jóvenes emprendedores y trabajadores cualificados, quienes buscan en el extranjero oportunidades que en Cuba no pueden encontrar. Para mitigar esta crisis, una opción sería una mayor apertura económica que incentive la inversión extranjera y fortalezca al sector privado. Sin embargo, el gobierno cubano sigue priorizando la economía centralizada y controla el crecimiento del sector privado, manteniendo una visión socialista tradicional. Los intentos de reforma se han quedado cortos frente a la magnitud de la crisis y el bloqueo comercial de Estados Unidos añade complejidad a la situación, al limitar las fuentes de inversión y comercio que el país podría aprovechar. La situación actual de Cuba podría ser un llamado a reevaluar el modelo económico y considerar una mayor integración con la economía global. Esto, no obstante, requeriría cambios profundos que desafían la estructura política y económica establecida en un país donde la ideología ha sido históricamente fundamental en la toma de decisiones. Como Cuba enfrenta sus actuales desafíos económicos, la posibilidad de unirse a los BRICS, esa asociación de 5 grandes economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, trae consigo tanto oportunidades como retos. Unirse a los BRICS podría abrir nuevas vías para el crecimiento y desarrollo económico de Cuba, dando acceso a nuevos mercados, oportunidades de inversión y avances tecnológicos. Esta alianza también podría ayudar a Cuba a diversificar sus socios económicos, reduciendo su dependencia de los aliados tradicionales y abriendo la puerta a una economía global más integrada. Pero bueno, el camino para ser miembro de los BRICS no está libre de obstáculos. Cuba tendría que navegar por dinámicas políticas complejas y alinear sus políticas con las de los países BRICS. Esto podría requerir reformas importantes y alejarse de algunas de sus posturas ideológicas de toda la vida.
Además, la inclusión en los BRICS podría influir en la política exterior de Cuba, empujándola a adoptar un enfoque más multilateral. Este cambio podría tener grandes consecuencias para sus relaciones con otros países, tanto dentro como fuera del grupo BRICS. En resumen, aunque la posibilidad de unirse a los BRICS ofrece esperanza para la revitalización económica, también presenta una serie de desafíos que Cuba debe considerar cuidadosamente. La isla se encuentra en una encrucijada, con el potencial de redefinir su lugar en el panorama económico mundial.